Woo Yeon-ju es una talentosa cirujana. Su vida transcurría entre quirófanos y estudios médicos, pero había un secreto que la conectaba con un mundo muy diferente: su padre, quien es un famoso dibujante creador del webtoon más famoso de todos los tiempos, llamado W, cuyo protagonista es un millonario heredero de nombre Kang-chol. La historia comienza cuando, después de ganar la medalla de oro en tiro deportivo, este es acusado y apresado por ser el único sospechoso del fallecimiento de su familia, pues lo encontraron en la escena del crimen con su arma, la cual fue utilizada para ese fin. Luego de un largo juicio por falta de pruebas, lo liberan después de 1 año de prisión, pero él resulta gravemente afectado psicológicamente. A donde quiera que iba, lo señalaban como un delincuente despreciable, por lo que en una noche oscura decide finalizar consigo mismo. En ese preciso momento llega a su mente un pensamiento que lo salva de un destino fatal: buscar incansablemente al verdadero perpetrador del crimen hasta lograr su venganza y limpiar su nombre frente a la cruel sociedad. De esta forma siguió adelante con una exhaustiva investigación del caso, ganando mucho dinero e influencia. Aún así, esto no daría el resultado esperado, ya que un importante político parecía estar involucrado, retrasando todo. Así que decide iniciar un proyecto llamado W, el cual consiste en un canal televisivo encargado de intentar resolver casos solicitados por la audiencia, con el propósito de juntar pistas y así resolver el suyo también. En el transcurso de los años resuelven muchos casos, por lo que ahora es reconocido como un prestigioso justiciero. Sin embargo, el autor del webtoon, muy cansado de la historia, decide acabar con Kang-chol. Esa noche, mientras escribe el trágico final del protagonista, desaparece misteriosamente sin dejar rastro, por lo que llaman a Yeon-ju. Con la esperanza de encontrar a su padre, busca en su estudio alguna pista de su paradero. Entonces observa la escena del triste final de Kang-chol, dibujado por su padre, cosa que la impresiona y la apena demasiado, pues al igual que el resto del mundo, es una fiel seguidora del webtoon. En ese momento siente que la sujetan desde atrás, apareciendo misteriosamente en la azotea de un edificio, en medio de la oscuridad de la noche. Desconcertada, observa a su alrededor y ve a un hombre en el suelo gravemente herido. Rápidamente pone en práctica sus conocimientos médicos, salvándolo. Repentinamente todo se vuelve borroso. Regresando a la oficina de su padre, ella piensa que su mente le ha jugado una cruel broma, pero para su sorpresa, el episodio se había publicado. Allí, una misteriosa mujer salvaba al protagonista. Muy sorprendida, no puede creer que es ella. Entonces continúa leyendo el webtoon. Allí, Kang-chol decide buscar a la mujer misteriosa que lo salvó, pues siente que es la clave de su destino. Inmediatamente, ella cree que está perdiendo la razón. Al día siguiente, su padre aparece repentinamente. Ella trata de convencerlo de no acabar con Kang-chol. Además, le cuenta lo sucedido, pero este no cambia de opinión. Es más, dibuja la escena donde le inyectan algo en el hospital. Más tarde, todo se vuelve borroso y ella regresa nuevamente al webtoon. Al darse cuenta que está allí, rápidamente va al hospital, salvando a Kang-chol nuevamente. Entonces él le pregunta todo sobre ella, cómo es que aparece en el momento justo para salvarlo. Ella le responde evasivamente, pues ni siquiera ella misma sabe a ciencia cierta cómo llegó allí. Repentinamente, las agujas del reloj comienzan a avanzar velozmente, consiguiéndose en otra escena del webtoon. Resulta que había pasado un mes. Aparece Kang-chol totalmente recuperado, llevándosela de compras, intentando averiguar más sobre ella. Pero Yeon-ju, desesperada por regresar a la realidad, piensa que si lo impacta emocionalmente, tal vez podría regresar, como ocurrió anteriormente. Así que primero lo abofetea, pero no sucede nada. Luego lo besa inesperadamente, sorprendiéndolo. Esta vez sí funciona, quedando dibujado todo lo que hizo. Su padre, al ver que nuevamente salvó al protagonista, decide acabar con él con un accidente automovilístico, por lo que cuando Kang-chol está a punto de chocar con un camión, el tiempo se detiene. Inexplicablemente logra salvarse del choque, pensando que esto está fuera de su entendimiento. Intrigada, investiga leyendo los diarios de su progenitor. Así se entera que cuando sus padres se separaron, este sufrió terriblemente, identificándose con Kang-chol. Por eso, al principio de la historia, dibujó la escena donde el protagonista se desvive lanzándose de un famoso puente.
pero extrañamente, al otro día cuando se dispone a continuar su trabajo, observa la misma escena, pero con Canchul aferrado al barandal del puente. El autor, muy sorprendido, vio la expresión de los ojos de su creación con ganas de continuar con vida para vengarse. Pensó que era una señal, por lo que continuó la trama, pero mientras más dibujaba, sentía que su obra cobraba vida propia, decidiendo su destino. Creía que estaba enloqueciendo a lo largo de los años. Finalmente, consumido por este sentimiento, decidió acabar con todo, desviviendo a Canchol. Esa noche, mientras dibujaba la escena fatal, pasó algo incomprensible. Su obra realmente cobró vida. Canchul logró verlo y sujetarlo por la ropa, introduciéndolo en su mundo. Muy asustado, el señor intenta finalizar con sus manos lo que comenzó dibujando. Canchul intenta defenderse, pero para su sorpresa, ese hombre no recibió daño alguno y desaparece. De esta forma, el autor regresa a la realidad, muy perturbado y aún más convencido de que debe acabar con el webtoon. Luego, Yoyun vuelve a ese mundo extraño, apareciendo desmayada por el viaje interdimensional. Allí, la policía la está buscando por ser la única testigo del atentado contra el protagonista. Hasta la consideran sospechosa, así que el protagonista decide ocultarla en su casa. Pero como aún tenía dudas y desconfiaba de ella, la interroga exigiéndole que le diga la verdad, amenazándola con un arma. Entonces él le dispara. Al igual que sucedió con su padre, no sufre ningún daño, pero por el impacto pierde el conocimiento. Ella no sabe la razón de su presencia en ese mundo, por lo que decide no revelarle la verdad a Canchol. Cuando despierta, le explica su incapacidad de decirle la verdad, pidiéndole confiar. Lo único que busca para él es su bienestar y que tenga un final feliz. Luego la policía la detiene como única sospechosa en la investigación del caso. Allí la visita Canchul, presionándola para que le diga la verdad nuevamente. Inicialmente, esta se niega a contarle, insistiéndole que está totalmente fuera del alcance de su imaginación y que probablemente pueda salir lastimado cambiando su mundo por completo. Como él la sigue precisando, finalmente ella decide contarle la verdad para impactarlo emocionalmente y así regresar. Entonces le revela que su mundo no existe, solo es un webtoon donde él es el personaje principal, un simple dibujo. Efectivamente, él queda totalmente impactado emocionalmente y ella termina desvaneciéndose, regresando a su mundo. Entonces la policía comienza a buscarla, catalogándola de fugitiva. A él le cuesta asimilarlo, su perspectiva cambia por completo. Luego, todo tiene sentido cuando comprende que su mundo es irreal, el tiempo se detiene. Mientras tanto, ella habla con el asistente de su padre, quien le sugiere concluir el webtoon para ver si logra solucionar este enredo. Así que lo intenta, pero como en ese mundo se había detenido el tiempo, no podían dibujar nada. Canchul sigue perdido en su mundo, paralizado, cuando repentinamente frente a él se abre un portal hacia el mundo real. Este decide atravesarlo. Al estar en la realidad, ve el webtoon de su vida, terminando de asimilar su situación. Se encuentra con Yoyun, quien muy sorprendida de verlo allí le pide no moverse, pero él estaba ansioso por conocer a su creador. Va al estudio del autor, allí descubre que ella es hija de este. En ese momento el señor llega y mientras llama a su hija, Canchol lo enfrenta. Ella escucha todo al otro lado del teléfono. El autor se sorprende al tener a su creación frente a sus ojos en el mundo real. Rápidamente intenta acabar con este. Forcejean hasta que Canchul lo somete con su arma. Allí le reclama no solo por haber creado momentos donde su vida estuvo en peligro, sino también tratando de acabar con él con sus propias manos. Este le responde diciéndole que el culpable es él, al tomar el control del webtoon y no fallecer en aquel momento en el puente. Si no hubiera sobrevivido, nada de esto hubiera pasado. Además, lo reta a dispararle, diciéndole que no podrá hacerlo, pues él lo creó como una persona con principios, incapaz de atentar contra un inocente. Como lo dijo el autor, no pudo hacerlo, así que le dice que termine el webtoon, donde él descubre al que desvivió a su familia llevando a cabo su venganza. Lamentablemente, este le responde que no puede hacerlo, pues nunca diseñó ese personaje, no tiene rostro ni identidad. Solo era una historia de fondo para hacer al protagonista más fuerte. Al oír esto, se indigna profundamente. No puede creer que todo lo que ha sufrido ha sido un capricho de un desconocido que decidió jugar con su vida, sin importar nada, usando un lápiz como arma. A lo que el autor arrogantemente le replica que, como se lo había dicho antes, él no podía hacerle daño a un inocente, pues es su creación. Entonces Canchul, muy dolido, termina disparándole.
Rápidamente lo llevan al hospital donde le salvan la vida. Ella se siente culpable, ya que si no lo hubiera salvado en aquella ocasión, tal vez su padre no hubiera resultado herido. Por su parte, el protagonista lamenta en lo que se ha convertido. Un héroe que buscaba un asesino ahora se ha convertido en uno. Pensando terminar todo de una vez por todas, se dirige al mismo puente famoso, saltando de este bajo la cruel lluvia. Sorprendentemente aparece el capítulo del webtoon, con las imágenes del personaje principal desahuciado bajo las oscuras aguas con la palabra fin. De esta forma desaparece cualquier rastro de Kanchul en la vida real. Hasta reportan en las noticias que el autor del famoso webtoon W había atentado contra sí mismo, producto del estrés, y por eso le dio ese trágico final a la historia. Luego de un mes, ella tenía la esperanza de que él hubiera regresado a su mundo. Se pregunta si cuando una historia termina, las vidas de los personajes continuaban o se congelaban. Su padre también tuvo esa misma inquietud, así que intentó dibujar un final más elaborado donde lo encontraban en el río. Sin embargo, no pudo hacer ninguna alteración adicional, llegando a la conclusión de que ya no existía ninguna conexión y lo mejor era seguir adelante y olvidarlo todo. Pasan unos meses. Cuando ella estaba haciendo sus cosas, repentinamente todo se volvió turbio. Sintió cómo su cuerpo se sumergía en un oscuro y profundo río. Allí vio a Kanchul. Inmediatamente intentó salvarlo con todas sus fuerzas, pero tristemente no lo consigue. En ese momento, muy sorprendida, se da cuenta de que aún no ha terminado, que él está allí, atrapado en un sepulcro de agua perpetuo. Desesperada por salvarlo, le pide ayuda al asistente para dibujar un nuevo final. Este no sabía dibujar al protagonista, pues estaba encargado de otros aspectos de la obra. Sin embargo, recuerda que su jefe una vez le comentó que la creación de ese personaje fue producto de su hija, cuando ella era niña. También le gustaba dibujar, por lo que creó un joven deportista llamado Kanchul. Así que le sugiere que lo dibuje ella. Entonces lo hace. Dibuja que un bote pasaba en ese momento y lo rescata. Luego, misteriosamente, ingresa nuevamente a ese extraño mundo, apareciendo en la cárcel donde fue su ubicación la última vez. Entonces se alegra profundamente al verlo, le pide ayuda para sacarle de allí. Además, le hace saber que su padre está bien, por lo que no debe sentirse culpable. Le dice que a partir de ese momento su vida ya no está bajo el control de nadie, a lo que Kanchul le responde que ahora es ella quien tiene el control de su vida, y realmente él solo quiere tomar sus propias decisiones. Joyun le dice que se equivoca, que todo lo que hace es por lo que él quiere. Aprovecha ese momento para confesarle sus sentimientos, los cuales surgieron a lo largo de su tiempo juntos. Él también tiene sentimientos por ella, así que se acercan besándose apasionadamente, dispuestos a aceptar su amor. Luego ella sale de la cárcel y para solucionar algunos asuntos legales se casan. Comienzan a vivir felizmente juntos, por lo que él considera olvidar sus deseos de venganza y disfrutar de una buena vida junto a la mujer que ama. Concluye su proyecto W, confirmando que ya no buscaría al asesino y empieza a tener hermosos momentos junto a su amada, teniendo en cuenta que ella podría regresar a su mundo en cualquier momento. Una noche recibe una llamada de un número desconocido. Resulta ser el asesino, quien le reclama por abandonar su venganza y no buscarlo, pues sin un propósito desaparecerá, cosa que no quiere. Entonces se preocupa, pues allí en la historia sí existe ese hombre, solamente que sin cara ni identidad, y al ver que éste lo busca, siente que su amada puede estar en peligro, y más aún cuando se da cuenta de que ella, entre más tiempo está allí, se va haciendo parte de la trama, por lo que ahora sí pueden lastimarla allí. De la impresión, ella regresa a su mundo. Entonces Kanchul descubre que cuando los personajes dejan de tener un propósito, eventualmente desaparecen, mientras que por el contrario, aquellos que crean uno, como ella, que ahora es su esposa, se convierten en un personaje de la historia. Pero se pregunta, ¿cómo es que el asesino no ha desaparecido entonces? Resulta que este también descubrió la verdad sobre su procedencia, al igual que Kanchul, por lo que quiere acabar con la vida de ambos, suponiendo que de esta forma sería capaz de tener una identidad. Además, este también logra atravesar el portal hacia el mundo real. Encontró a Joyun y le disparó, pero por suerte, en ese preciso momento se transportó al webtoon. Ya los dos se preocupan en gran medida, pues ahora están en peligro real.
hay un individuo suelto persiguiéndolos entre dos mundos, así que Kanchul, con el dolor de su alma, le pide a su amada que regrese a su mundo para dibujar una escena de cuando fue herido en la azotea del edificio. En esa oportunidad, despertó en el hospital unas horas después de conocerla. Sin embargo, a diferencia de esa escena, ahora él despertaría pensando que todo lo vivido fue un sueño, olvidando a su amada. Así que se despide, pidiéndole que lo olvide, pues solo es un personaje de un webtoon. De esta forma, ella regresa a la realidad y hace todo lo que su amado le pidió. Devastada, solo conserva el anillo de matrimonio, pensando que nunca más se volverían a ver. Ella continuó con su vida, tratando de olvidarlo, sin lograrlo. Secretamente, Kanchul había dejado una carta al padre de su amada, donde le decía que aceptaría su destino de ser un simple personaje, pero que a cambio debía crear un final feliz. Este no quería volver a cometer errores, por lo que decide crear una identidad al asesino. Se le ocurre que sea él mismo, pues fue él quien intentó deshacerse del personaje principal al inicio. Así que diseña un borrador, contando que el asesino es grabado por una cámara, donde logran ver su rostro. Este conocía a los padres de Kanchul y por eso los desvivió junto a su familia. Esto se lo cuentan a ella, quien considera que el final está bien. Repentinamente regresa al webtoon. Allí observa que no estaba sucediendo lo que planearon en el borrador. Un día, en los estudios de Proyecto W, cuando se estaba anunciando el rostro del verdadero culpable, apareció el hombre malvado, enviando a todos al cielo. Resulta que en la vida real su padre se quedó sin rostro, pues el hombre malvado, al tomar su identidad, era capaz de controlarlo, haciéndolo dibujar todo lo que deseaba, por lo que ahora este era el nuevo dueño de la historia. Ella no podía regresar al mundo real, así que pasan unos días escondida en el hospital, pero como estaba muy hambrienta, decide ir al departamento del asistente de Kanchul, ya que por leer el webtoon conocía la clave de la puerta. Una vez allí, es sorprendida por el protagonista, quien piensa que ella es una ladrona. Piensa denunciarla, pero luego se compadece de ella. Aún así, se la lleva con él para que no se meta en problemas. Luego, el nefasto asesino ordena dibujar una secuencia donde falsifica una grabación del fallecimiento de los padres de Kanchul, donde tuvo una fuerte discusión acabando con su familia. Su tío aún creía en él, pero lamentablemente el hombre malvado lo envía al cielo inculpando a Kanchul. Mientras trataba de escapar, recibe una bala. Entonces ella lo atiende inmediatamente, ocultándolo en un hotel, pero tristemente no tenía los implementos necesarios para curarlo y tampoco podía llevarlo al hospital, pues era prófugo de la justicia. Le pide que confíe en ella, además le confiesa lo mucho que lo aprecia, dándole un tierno beso. Entonces logra regresar a la realidad, donde dibuja todo lo necesario para que él pueda sacarse la bala. Además modifica algunas cosas para encubrirlo. Cuando ve a su padre, descubre lo que ha sucedido, cosa que la aterroriza. En ese entonces, el hombre malvado le habla directamente diciéndole que no tiene escapatoria, siendo llevada al webtoon inmediatamente. Allí habían pasado varios meses. Todos consideraban que el protagonista no estaba con vida, pues había desaparecido. Afortunadamente, ella con sus contactos logra reunirse con él, pero mientras conversan lo nota cambiado. Estaba despreocupado y parecía no importarle nada. Resulta que la última vez que ella estuvo allí en ese mundo, accidentalmente dejó un volumen del webtoon, el cual llegó a las manos de Kanchul, quien al leerlo se entera de todo nuevamente. Entonces se abre el portal hacia el mundo real, como ocurrió anteriormente. Al tener conciencia de todo, lo atraviesa, pero ahora solo quería comprender el significado de su vida. Mientras tanto, el mundo del webtoon se había paralizado nuevamente. Él aprovecha esto amenazando al hombre malvado, diciéndole que si decidía quedarse en el mundo real, el asesino se quedaría atrapado. A lo que éste le responde: incluso si yo muero aquí, tú también vas a desaparecer. Desafortunadamente tenía razón, pues Kanchul había comenzado a desaparecer, así que disfruta de su tiempo junto a su amada, pero ésta se da cuenta de ello. Además descubren que el primero en tener conciencia de sí mismo fue el hombre malvado, cosa que complicaba aún más todo. Kanchul, luego de meditar mucho, comprende que todo lo que desea se puede hacer realidad, llevando y trayendo personas, hasta él mismo, entre los dos mundos, por
lo que decide llevar a cabo el plan original del autor, así que se transporta justo donde estaba el hombre malvado, atrapándolo y enviándolo a la policía anónimamente. Luego finge su muerte, haciendo que la policía encuentre su cuerpo. Ahora no era perseguido por la ley, así que tenía libertad para moverse entre los dos mundos a su antojo. Por otro lado, el hombre malvado es interrogado por la policía y todo iba sucediendo como lo planificado en el borrador inicial. Mientras tanto, el protagonista estaba despreocupado en el mundo real, viviendo felizmente con su amada, pensando que todo había finalizado, pero un día repentinamente ve a un personaje del webtoon, cosa que lo perturba y lo hace cuestionarse sobre su situación nuevamente, pensando que eso no debería suceder. Luego el autor despierta. Ella se alegra pues cree que todo había salido según lo planeado, pero en realidad este no era su padre, sino el hombre malvado, así que nuevamente manipula al señor llevándosela al webtoon. Y para que ya nadie pudiera modificar la historia, le ordena que destruya la tableta. Entonces Kanchul se dedica a buscarlos incansablemente, pero cuando los consigue ya era demasiado tarde, pues el hombre malvado le había disparado a su amada. Enseguida él descarga toda su furia y su frustración contra el responsable de su desgracia, acabando de una vez por todas con este. De esta forma, había llevado a cabo su venganza. Luego la busca en el edificio para intentar salvarla, pero no la encuentra, pues ella había regresado al mundo real. Una vez allí, había sido enviada a un hospital gravemente herida. Entonces el protagonista decide llevársela al mundo del webtoon, con la esperanza de que reaccione, pero trágicamente ella fallece. Su padre se pone muy mal al enterarse de la noticia. En ese momento, Kanchul le sugiere a este intentar revivirla, así como sucedió con él anteriormente. Pero este le responde que es imposible, pues la tableta fue destruida. A lo que Kanchul refuta diciéndole que el hombre malvado precavidamente había ordenado dibujar un duplicado de la tableta, solamente debían encontrarla. Así que luego de muchos inconvenientes y dificultades logran recuperar la tableta. Entonces el padre rápidamente dibuja una escena donde su hija sobrevive, pero el proceso para que ella despierte tarda prácticamente un año. En ese tiempo, el protagonista decidió entregarse para afrontar un juicio por todo lo que se le acusaba. De esa forma, ella se recupera luego de un año. Pero en ese tiempo, su padre fue transportado al webtoon, donde la conciencia del hombre malvado poco a poco se fue apoderando de él, hasta volverlo loco. Habla con el personaje principal, le dice que las cosas no se iban a solucionar fácilmente, pues la única manera de que todo terminara era su partida al cielo, para de esta forma acabar definitivamente la trama del hombre malvado. El autor estaba dispuesto a sacrificarse con tal de que su hija y Kanchul sobrevivieran y pudieran ser transportados al mundo real para vivir felizmente juntos. Luego se ve involucrado en un tiroteo junto al político quien era su enemigo jurado, resultando gravemente herido. Así que la llama para que lo fuera a buscar. Rápidamente sale corriendo para salvarlo, pero justamente en ese momento se transporta al mundo real sin despedirse ni siquiera. Este era el último episodio del famoso webtoon, con la triste partida al cielo del protagonista. Ella no lo podía creer y llora desconsoladamente. Luego se decide a buscar a su padre, pues acabada la historia, este debía regresar al mundo real sin problemas. Pero pasa mucho tiempo y desafortunadamente no lo encuentra. Ella estaba aún más triste de no poder encontrar a su padre. Aún pensaba si en serio ese había sido el final. Resulta ser que el autor había dibujado un final donde él mismo desaparecía para que Kanchul se salvara. Así que en esa escena, donde ella va corriendo para salvar a su amado, su padre los estaba viendo desde lejos, desapareciendo mientras pronunciaba las palabras: «Te amo, hija». Por esta razón, su padre nunca más volvió a aparecer. Entonces Kanchul logra sobrevivir, pero le tocó enfrentar todo el proceso judicial en el que estaba envuelto. El autor le había dejado una carta donde decía que esa era la única manera que encontró para que todo terminara. Estaba contento de haber podido contribuir en el final de su propia creación. Además, le pide que por favor le dijera a su hija que él se quedó encerrado en ese mundo, dándole una foto como recuerdo. Luego de unos años, él cumple su condena y misteriosamente regresa al mundo real junto a su amada. Le entrega la foto de su padre, contándole lo que éste le pidió. Joyun y Kanchul, unidos por un amor que había desafiado las leyes de la realidad y la ficción, encontraron su refugio el uno en el otro, construyendo una vida sencilla y llena de amor.
Su historia, que había comenzado en un mundo de ficción, se había convertido en una realidad tangible, un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. De esta forma, paseaban tranquilamente observando el atardecer, dándose un romántico beso. En ese momento aparece al final un texto, pero ¿están en el mundo real?